En su aniversario, mi mamá me abofeteó: eres una vergüenza. Me sacó del testamento de $250M frente a todos. A la mañana siguiente, unos abogados tocaron a mi puerta. Señorita, su padre biológico la ha buscado por 35 años. El aire en el club de industriales era tan espeso y caro que se podía masticar. Olía a perfume francés, a whisky de 20 años y a esa desesperación silenciosa que solo se encuentra entre la gente que tiene demasiado de todo, excepto de felicidad. Yo, Inés Rojas, me sentía como una nota discordante en esa sinfonía de opulencia. Mi blazer de lino, mi única prenda de diseñador que en realidad era de segunda mano, se sentía como una armadura de papel en medio de un mar de sedas y lentejuelas. Era el 35º aniversario de bodas de mis padres, o mejor dicho, de las personas que yo creía que eran mis padres. Y como siempre, yo era la pieza que no encajaba en el rompecabezas perfecto que mi madre, Beatriz de la Fuente, se esforzaba tanto en mostrar al mundo. Ajusté el cuello de mi blazer, un gesto nervioso que no pude reprimir. El murmullo de las conversaciones era un zumbido constante, interrumpido solo por el tintineo de las copas de cristal. De repente, una voz melosa y afilada se deslizó a mi lado. Hermanita, ¿trajiste el olor a yeso viejo contigo otra vez? Pensé que te había comprado un perfume para la ocasión. Era Sofía, mi hermana menor. La hija dorada. La verdadera hija. Lucía un vestido plateado que parecía hecho de luz de luna líquida, y su sonrisa era tan brillante como falsa. No me giré. Hola, Sofía. El yeso viejo al menos tiene historia. El botox tiene algo que contar. Su risa fue un sonido agudo, como el de un cristal al romperse. Siempre tan amargada, Inés. Por eso mamá se preocupa tanto por ti. Se alejó, dejándome con el sabor amargo de sus palabras. Preocuparse. Para mi madre, preocuparse era sinónimo de controlar, de moldear, de eliminar cualquier imperfección que pudiera manchar su imagen impecable. Y yo, con mi modesta empresa de restauración arquitectónica y mi desinterés por sus eventos sociales, era su imperfección más grande. Unos minutos más tarde, las luces bajaron y un foco iluminó el pequeño escenario. Mi padre, Fernando Rojas, con su traje perfectamente cortado y su sonrisa ensayada, estaba junto a Beatriz. Ella era el sol alrededor del cual giraba nuestro pequeño y disfuncional sistema solar. Tomó el micrófono, y la sala quedó en silencio. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche tan especial, comenzó, su voz resonando con una calidez que yo sabía que era puro teatro. Habló de amor, de lealtad, de construir un imperio juntos. Y luego, sus ojos, fríos como el hielo, me encontraron entre la multitud. Una familia, continuó, y sentí un nudo en el estómago, es como un edificio. Requiere cimientos fuertes. Requiere que cada ladrillo cumpla su función. Pero a veces, hay elementos que se niegan a formar parte de la estructura. Elementos que prefieren jugar entre ruinas. El insulto fue tan público, tan deliberado, que sentí que el aire me faltaba. Se refería a mi último proyecto, la restauración de un convento del siglo XVII en Puebla, un proyecto que me había apasionado hasta el alma. Un proyecto por el cual había rechazado dirigir la construcción de otro de sus estériles centros comerciales. Beatriz bajó del escenario. El silencio era total. Caminó hacia mí, su vestido susurrando sobre la alfombra. Cada paso era medido, cada movimiento era parte del espectáculo. Se detuvo frente a mí. Te di todas las oportunidades, Inés, siseó, su voz apenas un murmullo venenoso. Y tú las desperdicias en escombros. Son historia, mamá. Es nuestro patrimonio, respondí, mi voz temblorosa. Tú eres una vergüenza. Y entonces, su mano se movió. El sonido de la bofetada fue agudo, limpio, un eco que silenció hasta el último susurro. Mi mejilla ardió, un fuego que se extendió por todo mi cuerpo. Vi los flashes de los teléfonos. Escuché un jadeo colectivo. Y luego, vi la sonrisa torcida de Sofía. Beatriz se irguió, majestuosa en su crueldad. El patrimonio de 5.000 millones de pesos de esta familia, anunció,
su voz ahora alta y clara para que todos la oyeran, no tendrá ni un solo centavo para una ingrata como ella. Estás fuera, Inés. Fuera de mi casa, de mi empresa y de mi testamento. Me quedé allí, temblando, mientras el mundo que conocía se hacía añicos a mis pies. No lloré. Las lágrimas vendrían después. En ese momento, solo sentí un frío vacío. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo cientos de ojos clavados en mi espalda. La humillación era un manto pesado. Al salir a la fría noche de la Ciudad de México, el aire helado en mi mejilla ardiente fue lo único que se sintió real. El taxi se deslizaba por el asfalto mojado de la Avenida de los Insurgentes. Las luces de la ciudad se difuminaban a través del cristal empañado, cada destello de neón una punzada en mis ojos hinchados. Apoyé la frente en la ventanilla fría, dejando que la vibración del coche se llevara un poco del temblor de mi cuerpo. Cada luz, cada sombra, abría un cajón en el polvoriento archivo de mi memoria, exhibiendo las piezas de mi propio museo personal, el museo de las cicatrices que Beatriz había dejado en mí. La primera vitrina se iluminó con el recuerdo de mis 10 años. Había pasado semanas construyendo una maqueta del Templo Mayor para la Feria de Ciencias. Usé arcilla, pequeñas piedras que recogí del jardín, e incluso pinté los diminutos estandartes con la punta de un palillo. Estaba tan orgullosa que sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. La noche antes de la feria, uno de los socios de mi padre vino a cenar. Vio la maqueta en la mesa del comedor y exclamó: «Fernando, qué maravilla. Tu hija tiene talento de artista». Señalaba hacia mí. Pero Beatriz, que estaba mostrando un dibujo garabateado por Sofía, frunció el ceño. Al día siguiente, cuando busqué mi maqueta para llevarla a la escuela, no estaba. Le pregunté a Beatriz. Su respuesta fue helada, mientras sorbía su café. Estorbaba. Esta casa no es un basurero. El dibujo de Sofía, en cambio, fue enmarcado en plata y colgado en el salón principal. Esa fue la primera vez que entendí que mi éxito era una ofensa. El taxi pasó frente a la silueta imponente de la Universidad Nacional Autónoma de México, y otra vitrina se encendió. Mis 18 años. La carta de aceptación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM yacía sobre mi cama. Era mi sueño, mi puerta de escape. Corrí a enseñársela a Beatriz, esperando, estúpidamente, una pizca de orgullo. Ella tomó la carta, la leyó sin expresión y la dejó sobre la mesa. No hubo un «felicidades». Solo un comentario cortante, dirigido a nadie en particular. Bueno, al menos sabrá cómo arreglar las goteras de su propio techo cuando sea mayor. Esa noche, la oí hablar por teléfono con una de sus amigas. Sí, arquitectura. Una carrera de albañiles. Pero bueno, algo tiene que hacer con su tiempo. Mi sueño, reducido a un pasatiempo para una niña rica y sin rumbo. El recuerdo más reciente, el más doloroso antes de esta noche, apareció cuando el taxi entró en las calles arboladas de la Condesa. Mis 25 años. Acababa de conseguir el préstamo para abrir mi propio taller de restauración. Fue un logro monumental para mí. Había trabajado en mi plan de negocios durante meses, había presentado mi proyecto a docenas de escépticos. La mayor parte del capital inicial vino de una sorpresiva ayuda de mi tío Mateo, el hermano de mi padre, quien secretamente había servido de aval. Cuando se lo conté a mis padres durante la cena, Fernando, después de una mirada de reojo a Beatriz, fue el primero en hablar. Su voz no tenía calidez, solo una advertencia velada. Más te vale que funcione, Inés. No vuelvas a decepcionar a tu madre. La implicación era clara. El fracaso no era una posibilidad, era una expectativa. Mi éxito no era algo que celebrar, era simplemente el aplazamiento de una inevitable decepción. El taxi se detuvo frente a mi edificio. Le pagué al conductor con manos temblorosas y subí las escaleras hacia mi apartamento. Estas piezas del museo, estas cicatrices, no eran accidentes aislados. Eran el patrón de mi vida. Una vida entera siendo la hija equivocada, la decepción silenciosa. La bofetada de esta noche no había sido el principio de nada.
Solo había sido el ruidoso y público final de una guerra que Beatriz había estado librando contra mí desde que tengo memoria. Una guerra que yo, hasta ese momento, no sabía que estaba perdiendo de forma tan espectacular. Mi apartamento en la Condesa era mi santuario. Un refugio de paredes altas y luz cálida, lleno del olor a libros viejos, a madera y a trementina. En contraste con la fría opulencia de la mansión de mis padres en Las Lomas, aquí cada objeto tenía una historia, cada imperfección era bienvenida. Era un espacio real, honesto. Como yo intentaba ser. Puse a calentar agua para un té de manzanilla, mis movimientos automáticos, mecánicos. Mi mejilla seguía latiendo, un recordatorio físico de la herida emocional que supuraba por dentro. Mi teléfono, que había dejado en silencio sobre la barra de la cocina, vibró de repente, un zumbido violento que rompió la paz de mi hogar. La pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones. Mensajes de WhatsApp, etiquetas en Instagram. El video de la bofetada, grabado desde al menos 3 ángulos diferentes, ya estaba circulando por los círculos de la alta sociedad mexicana como un virus. ¿Qué le hiciste a tu mamá? Pobre de Betty, decía un mensaje de una tía lejana. Siempre supe que eras una resentida, sentenciaba una supuesta amiga de la familia. Borré las notificaciones sin leerlas. Eran solo los ecos de la voz de mi madre, amplificados por su coro de aduladores. Solo un mensaje me hizo detenerme. Era de mi tío Mateo, el hermano menor de mi padre, el profesor de historia del arte que siempre me había visto como algo más que una decepción. Tú eres mi orgullo, Inesita. Nunca lo olvides. Apaga el teléfono y que se vayan todos al diablo. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Una sola voz de validación en un desierto de condena. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. Fui al baño y me miré en el espejo. La marca roja de 5 dedos destacaba sobre mi piel pálida. No era solo una marca. Era la firma de Beatriz, su declaración final de propiedad sobre mí, incluso en el acto de desheredarme. El agua fría no alivió el ardor. Regresé a la sala y me senté en mi viejo sillón de cuero, con la taza de té humeante entre las manos. Mis ojos se posaron en mi muñeca. Allí, como siempre, estaba la pulsera de plata. Era delgada, delicada, con un pequeño dije en forma de colibrí, sus alas capturando la poca luz de la habitación. Era el único objeto que sentía verdaderamente mío, una constante en mi vida. Recordé una tarde, cuando tenía unos 7 u 8 años, sentada en el jardín mientras Beatriz podaba sus rosas con una precisión quirúrgica. Fascinada por cómo el sol hacía brillar la plata, le pregunté, «Mami, ¿de dónde salió mi pulsera?» La reacción de Beatriz fue extraña. Su rostro se tensó. Dejó las tijeras de podar con un golpe seco sobre la mesa de hierro forjado. «Ya te lo he dicho. Era de una prima lejana. Murió». Su voz fue cortante. «No es nada de valor». Se agachó y me agarró la muñeca, su mano demasiado fuerte. «Es solo una baratija. No sé ni por qué sigues usando esa cosa». Me soltó bruscamente y volvió a sus rosas, dejándome confundida y con una extraña sensación de culpa. Nunca más volví a preguntar. Pero a partir de ese día, la pulsera se convirtió en mi amuleto secreto. Un vínculo con un pasado desconocido que, por alguna razón, incomodaba profundamente a mi madre. Esa noche, mientras la manzanilla se enfriaba en mis manos, giré el pequeño colibrí de plata una y otra vez. No era solo una pieza de metal. Era un misterio. Un cabo suelto en la narrativa perfectamente controlada de mi vida. Y en la soledad de mi apartamento, con el eco de la humillación todavía resonando en mis oídos, me aferré a ese pequeño pájaro de plata como si fuera la única pieza auténtica en el gran teatro de mi existencia. La mañana siguiente llegó gris y sin piedad, filtrándose a través de mis persianas. La luz pálida revelaba las ojeras bajo mis ojos. No había dormido. Pasé la noche en un duermevela febril, reviviendo la bofetada, el silencio, las miradas. El té de la noche anterior seguía sobre la mesa de centro, frío y olvidado. Justo cuando el sol comenzaba a teñir de un amarillo enfermizo los edificios de enfrente,
Sonaron 3 golpes en mi puerta. No fueron los golpes vacilantes de un vecino ni los rápidos de un mensajero. Fueron 3 golpes firmes, precisos, espaciados uniformemente. Sonaban a autoridad. A propósito. Mi primer pensamiento fue, Beatriz. Seguramente había enviado a alguien. Un abogado para hacerme firmar algún documento humillante, o quizás a uno de sus lacayos para recuperar cualquier objeto de valor que pudiera tener de la familia. Mi corazón se aceleró, una mezcla de miedo y agotamiento. No quería más confrontaciones. No tenía la fuerza. Caminé descalza hasta la puerta, el suelo de madera frío bajo mis pies. Miré por la mirilla. Vi a una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso recogido en un moño impecable y un traje sastre color carbón que gritaba poder silencioso. A cada lado de ella, un hombre más joven, ambos con trajes idénticos y rostros inescrutables. No se parecían en nada a la gente de mi madre. La curiosidad venció al miedo. Abrí la puerta solo una rendija, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Sí, mi voz sonó ronca. La mujer me miró directamente a los ojos. Su mirada no era compasiva, pero tampoco era hostil. Era profesional. Señorita Inés Rojas, mi nombre es Elena Vargas. Soy socia principal del bufete Vargas y Asociados. Me tendió una tarjeta de presentación a través de la rendija. La tomé. El cartón era grueso, el grabado, elegante. Ellos son mis colegas. ¿Podemos pasar? Es un asunto de suma importancia y de naturaleza confidencial. Dudé. Mi instinto de supervivencia, afinado por años de vivir con Beatriz, me gritaba que cerrara la puerta. Pero había algo en la calma de esa mujer, en la seriedad de su petición, que me hizo ceder. Quité la cadena y abrí la puerta. Entraron en silencio y observaron mi apartamento. No con el juicio descarado de los amigos de mi madre, sino con una discreta evaluación. Mi espacio, mi santuario de bocetos, libros y fragmentos de cantera, se sintió repentinamente expuesto bajo sus miradas profesionales. Por favor, tomen asiento, dije, señalando los sillones alrededor de mi mesa de trabajo. La licenciada Vargas se sentó, pero no se relajó. Colocó su maletín de cuero sobre la mesa con un suave clic. Señorita Rojas, le agradezco su tiempo. Iré directo al grano para no perturbarla más de lo necesario. Hizo una pausa, sus ojos grises fijos en los míos. No estamos aquí en nombre de la familia Rojas. Sentí un ligero alivio. Entonces. Y entonces, pronunció la frase que dividiría mi vida en un antes y un después. La frase que tomaría el mundo que se había roto la noche anterior y lo pulverizaría hasta convertirlo en polvo. Estamos aquí, dijo, su voz tranquila y firme, en nombre de su padre biológico, el señor Alejandro Cruz. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía el zumbido del refrigerador y el latido de mi propio corazón en mis oídos, un tambor sordo y acelerado. Y entonces, hice lo único que podía hacer. Me reí. No fue una risa de alegría, sino una risa seca, rota, al borde de la histeria. Mi padre biológico, repetí, la frase sonaba absurda en mi propia boca. Licenciada, creo que tiene la dirección equivocada. Mi padre, si es que se le puede llamar así, está probablemente en su club de golf ahora mismo, celebrando cómo me borró de su vida. No necesito otro. La licenciada Vargas no sonrió. No parpadeó. Simplemente me miró, con una paciencia infinita, mientras mi risa amarga se extinguía en el aire. No hay ningún error, señorita Rojas, dijo suavemente. El señor Cruz la ha estado buscando durante 34 años. Mi risa se desvaneció, dejando un eco incómodo en la habitación. Las palabras de la licenciada Vargas flotaban en el aire, negándose a ser descartadas. 34 años. La edad de mi vida. Uno de sus colegas, el más joven, abrió su propio maletín y sacó una carpeta delgada, de color manila. La colocó sobre mi mesa de trabajo, justo al lado de un boceto a carboncillo que estaba haciendo de una gárgola colonial. Mi nombre,
Inés Rojas, estaba escrito en la pestaña con una letra pulcra y desconocida. Permítame mostrarle, dijo Vargas, deslizando la carpeta hacia mí. Mis manos se sentían pesadas, como si estuvieran hechas de plomo. Dudé un momento antes de abrirla. La primera hoja era un informe. En la parte superior, el escudo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. El título decía, Informe de persona desaparecida. Caso 07B, 1988. Nombre, Ximena Cruz. La fecha de desaparición era de hace 34 años. La edad de la niña, 6 meses. Ximena Cruz, leí en voz alta, mi voz un susurro. No me llamo así. Legalmente, no, admitió Vargas. Pero ese es el nombre que le dieron al nacer. Pasé a la siguiente página. Era el resultado de una prueba de ADN. Una compleja serie de gráficos y números que no entendía. Pero 2 nombres estaban resaltados en amarillo, Alejandro Cruz e Inés Rojas. Y debajo, en negrita, probabilidad de paternidad, 99.999%. Sentí un mareo, como si el suelo se hubiera inclinado bajo mis pies. Me agarré al borde de la mesa. ¿Cómo consiguieron mi ADN? Hace un par de años, usted compró un kit de genealogía en línea por curiosidad, explicó el otro abogado, hablando por primera vez. Su voz era grave y tranquila. Subió sus resultados a una base de datos pública. El señor Cruz ha tenido su propio perfil genético en todas las bases de datos existentes durante más de una década, con la esperanza de encontrar una coincidencia. Hace 3 meses, nuestro sistema encontró la suya. Mi mente retrocedió. Recordaba haber comprado ese kit. Fue un capricho, una tarde de domingo aburrida. Me pareció un juego divertido, rastrear supuestos antepasados vikingos o italianos. Nunca imaginé. La licenciada Vargas me observaba, evaluando mi reacción. Con un gesto delicado, sacó una fotografía de la carpeta. Estaba ligeramente descolorida por el tiempo. Mostraba a una pareja joven, sonriendo a la cámara, sentados en un banco bajo un árbol frondoso. El hombre tenía el pelo oscuro y una mirada amable. La mujer tenía mi sonrisa. No una sonrisa parecida. Era mi sonrisa, la misma que veía en el espejo cada mañana. En sus brazos, sostenían a un bebé envuelto en una manta amarilla. Estos son sus padres, Alejandro e Isabel Cruz, dijo Vargas suavemente. La foto fue tomada 2 semanas antes de que Ximena fuera secuestrada. Mi mirada se clavó en la fotografía. El bebé. En su diminuta muñeca, algo brillaba. Un destello de plata. Me llevé la mano a mi propia muñeca instintivamente. Allí estaba. La pulsera del colibrí. Mire de cerca la muñeca del bebé, me instó Vargas. Acerqué la foto. A pesar de la calidad de la imagen, era inconfundible. Era la misma pulsera. El mismo diseño. El mismo pequeño pájaro de plata. No puede ser, susurré. Beatriz me dijo que era de una prima. No lo era, dijo Vargas, su voz firme pero no cruel. Le pertenecía a usted. Desde el día en que nació. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones en una exhalación temblorosa. Todo mi cuerpo se sentía frío. La habitación empezó a dar vueltas. La abogada pareció sentir mi angustia. Pasó a la última página de la carpeta. Era una hoja de papel doblada, un retrato robot hecho por la policía de Oaxaca hace más de 3 décadas. El dibujo, hecho a lápiz, mostraba el rostro de una mujer. El peinado era anticuado, pero los rasgos, los pómulos altos, la mandíbula decidida, la mirada intensa, eran inconfundibles. Era el rostro de una Beatriz de la Fuente mucho más joven. Debajo del dibujo, había una transcripción de la declaración de un testigo, el cuidador del parque donde el bebé había desaparecido. La niñera estaba distraída. Esta mujer se le acercó, muy bien vestida, elegante,
pero había algo en sus ojos, una desesperación terrible. Le preguntó una dirección, y cuando la niñera se giró para señalar, la mujer y la carriola ya no estaban. Me dejé caer en la silla, el peso de 34 años de mentiras aplastándome. La bofetada de la noche anterior dolía, pero esto era una aniquilación. Mi vida entera, cada recuerdo, cada cumpleaños, cada foto familiar, era una farsa. No era una hija no deseada. Era una hija robada. No lo entiendo, logré decir, mi voz apenas audible. Miré a los tres rostros serios frente a mí, buscando una grieta en su historia, una falla lógica que me permitiera descartar todo como un cruel y elaborado error. Pero sus expresiones eran firmes, la evidencia sobre mi mesa, irrefutable. La licenciada Vargas juntó las manos sobre su maletín. Es mucho que procesar, lo sé. Permítame explicarle el contexto. Su tono era el de una historiadora exponiendo hechos, no el de alguien contando un melodrama. Esa objetividad, de alguna manera, lo hacía todo aún más real y aterrador. Beatriz de la Fuente y Fernando Rojas se casaron jóvenes, comenzó. Según nuestros registros y testimonios que hemos recopilado discretamente, Beatriz sufrió varias pérdidas de embarazo en los primeros años de su matrimonio. Se convirtió en una obsesión para ella tener un hijo, un heredero para el incipiente imperio Rojas. Las piezas del rompecabezas de mi infancia comenzaron a encajar con un chasquido doloroso. Recordé las visitas forzadas a la iglesia, las oraciones susurradas de Beatriz, su constante y tensa búsqueda de la perfección en todo. No era solo ambición. Era una especie de compensación frenética. Hace 34 años, después de su última pérdida, viajaron a Oaxaca. Oficialmente, para superar la tragedia. Creemos que fue entonces cuando Beatriz ideó su plan. Oaxaca era lo suficientemente grande y lejana de sus círculos sociales en la Ciudad de México como para que nadie la reconociera. La imagen de Beatriz, joven y desesperada, caminando por las calles de Oaxaca, se formó en mi mente. ¿Qué clase de dolor te lleva a cometer un acto tan monstruoso? Sus padres, Alejandro e Isabel, eran una pareja joven, continuó Vargas, su voz suavizándose un poco. Alejandro era un ingeniero brillante, justo empezaba a desarrollar las patentes que se convertirían en la base de su empresa, Solaratech. Isabel era una pintora con un talento extraordinario. Usted, Ximena, era su primer y único hijo. Pintora. La palabra me golpeó como una descarga eléctrica. De repente, entendí. Entendí por qué Beatriz siempre había despreciado mi amor por el arte y la historia. ¿Por qué llamaba a mi talento una pérdida de tiempo? Cada vez que yo dibujaba, cada vez que mostraba una chispa de creatividad, le estaba recordando a la mujer a la que le había robado a su hija. Mi propia naturaleza era una acusación constante. Y Fernando, su eterna distancia, su incapacidad para mirarme a los ojos. No era desinterés. Era la cobardía de un cómplice. Cada día, al verme, se veía obligado a confrontar el crimen en el que había participado. Su silencio era su confesión. Contrataron a una niñera local, prosiguió la abogada. Beatriz la estudió durante días. El día del secuestro, orquestó la distracción en el parque. Se llevó al bebé y la carriola. Esa misma tarde, tomaron un vuelo de regreso a la Ciudad de México. Un mes después, anunciaron a sus amigos y familiares que habían completado un proceso de adopción privada y muy discreto, punto. ¿Y los papeles? Nadie sospechó, pregunté, mi mente luchando por comprender la audacia de la mentira. En esa época, y con suficiente dinero, los documentos se podían falsificar. Engrasaron las palmas adecuadas, crearon un historial de adopción falso a través de una agencia fantasma. Nadie en su círculo se atrevió a cuestionar a los poderosos Rojas. Todo tenía un sentido horrible y retorcido. La ausencia total de fotos mías de recién nacida. Las vagas historias sobre mi madre biológica que no podía cuidarme. La forma en que Beatriz siempre parecía estar actuando, interpretando el papel de madre en lugar de serlo. ¿Y mi madre? Isabel, pregunté con un nudo en la garganta. La expresión de Vargas se ensombreció. Isabel nunca se recuperó,
Dedicó su vida a buscarte. Falleció hace 10 años. Cáncer. Su esposo cree que, en realidad, murió de pena. Un sollozo se escapó de mis labios. Un dolor agudo, un luto por una madre que nunca conocí, me atravesó. Alejandro, su padre, concluyó la licenciada, convirtió su dolor en acción. Construyó su empresa hasta convertirla en un gigante tecnológico, pero nunca dejó de buscar. Ha gastado, a lo largo de los años, el equivalente a 20.000 millones de pesos en fundaciones de niños desaparecidos, en investigadores privados, en tecnología de reconocimiento facial, por supuesto, en bases de datos de ADN. Nunca perdió la esperanza. Y hace 3 meses, esa esperanza finalmente dio sus frutos. Lo encontró a usted. Me quedé en silencio, las lágrimas rodando por mis mejillas. La magnitud de todo era abrumadora. El crimen, la mentira, y sobre todo, el amor incansable de un padre que nunca había conocido. La bofetada de Beatriz me había quitado una herencia de 5.000 millones de pesos. Pero su mentira me había robado algo infinitamente más valioso, una vida entera. Él está abajo, dijo la licenciada Vargas, sus palabras rompiendo el pesado silencio que había llenado mi apartamento. ¿Abajo? ¿Aquí? Mi corazón, que ya latía con fuerza, pareció dar un vuelco doloroso en mi pecho. ¿Ahora mismo? Ella asintió. Ha esperado 34 años, señorita Rojas. No quería esperar ni un minuto más. Pero la decisión es suya. Si no está lista, lo entenderá. Podemos irnos y volver en otro momento. Miré a mi alrededor, a mi pequeño mundo de orden y caos creativo. Mis planos, mis libros, las paredes que me habían protegido. Todo parecía frágil, a punto de disolverse. ¿Estar lista? ¿Cómo podría alguien estar listo para esto? ¿Para conocer a un fantasma, a un padre sacado de un expediente policial? Una parte de mí, la parte que había sido entrenada para sobrevivir a Beatriz, quería gritarles que se fueran, que me dejaran en paz con los restos de mi vida rota. Pero otra parte, una parte más profunda y antigua, sintió un tirón. Una curiosidad tan intensa que era casi un dolor físico. Era la misma parte de mí que se maravillaba ante los cimientos ocultos de un edificio antiguo, la que anhelaba descubrir la historia original debajo de las capas de pintura y abandono. Respiré hondo, el aire temblaba al entrar en mis pulmones. Quiero verlo, dije, mi propia voz sonando lejana. La licenciada Vargas asintió una vez, una señal de respeto silencioso. Los 3 se levantaron y yo los seguí, sintiéndome como una extraña en mi propia casa, en mi propia piel. El viaje en el ascensor fue el más largo de mi vida. Mi reflejo en las puertas de metal pulido era el de una desconocida, pálida, con los ojos enrojecidos y una expresión de shock puro. ¿Qué se supone que debía decir? Hola, encantada de conocerte, lamento que mi madre te haya arruinado la vida. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, la luz de la mañana me cegó por un instante. Y allí, de pie junto a los grandes ventanales que daban a la calle, estaba él. Era un hombre alto, con el pelo plateado y una postura erguida, pero había una fragilidad en la forma en que sostenía los hombros. Estaba de espaldas a nosotros, mirando la copa de un jacarandá. La licenciada Vargas carraspeó suavemente. Él se giró. Y el tiempo se detuvo. Eran sus ojos. Eran los ojos amables de la fotografía, pero ahora estaban surcados por las líneas de la edad y de una tristeza que parecía infinita. Eran de un color verde profundo, como el musgo en una piedra de río. Y eran mis ojos. Los mismos ojos que me devolvían la mirada desde el espejo cada día. No corrió hacia mí. No hizo ningún movimiento brusco. Simplemente se quedó allí, a unos metros de distancia, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Solo un nombre, un susurro que apenas pude oír. Ximena. El nombre me atravesó. Escucharlo en su voz, una voz temblorosa y llena de anhelo, le dio una realidad que me sacudió hasta los cimientos. Di un paso vacilante hacia él, sin saber qué hacer con mis manos, con mi cuerpo.
Mi mirada bajó a mi muñeca, a la pulsera de plata. Sus ojos siguieron los míos. Una pequeña y temblorosa sonrisa apareció en sus labios. ¿Todavía lo tienes?, preguntó, su voz quebrándose. Tu madre, ella misma lo hizo. Dijo que los colibríes son mensajeros de la alegría y la resiliencia. Dijo que siempre encontrarías el camino a casa. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. ¿Ella lo hizo? Él asintió, incapaz de hablar. Y entonces, dio un paso, luego otro. Y finalmente, me abrió los brazos. Dudé solo un instante, y luego me lancé hacia él. Cuando sus brazos me rodearon, no sentí la formalidad de los abrazos de Fernando ni la tensión controladora de los de Beatriz. Sentí un hogar. Un calor profundo, un olor a cedro y a algo que se parecía a la lluvia. Lloré contra su pecho, sollozos profundos y desgarradores que venían de un lugar que no sabía que existía. Lloré por la niña que fui, por la mujer que era, y por la vida que nunca tuve. Y él me sostuvo, sus propias lágrimas cayendo sobre mi cabello, susurrando mi verdadero nombre una y otra vez, como una oración. Ximena. Mi Ximena. Estás en casa. Alejandro no me llevó a un rascacielos de oficinas ni a una mansión ostentosa. Me llevó a una vieja casa en el corazón de Coyoacán, un refugio de paredes de estuco y bugambillas que se derramaban sobre los muros de piedra volcánica. Esta fue nuestra primera casa, me dijo mientras abría la pesada puerta de madera. Después de que te fuiste. Isabel no quiso mudarse. Dijo que tenías que saber a dónde regresar. Al entrar, el aire era diferente. Olía a lavanda seca, a libros y a tiempo detenido. Todo estaba perfectamente conservado, como si sus ocupantes acabaran de salir a dar un paseo. Había un caballete en un rincón, con un lienzo a medio terminar cubierto con una tela blanca. En las paredes, en lugar de retratos formales, había docenas de fotografías de ellos dos, riendo en la playa, abrazados en un mercado, mirándose con un amor tan palpable que dolía. Tu madre, dijo Alejandro, su voz llena de una reverencia silenciosa, era la luz de este lugar. Subimos la escalera de madera que crujía suavemente bajo nuestros pies. Abrió una puerta al final del pasillo. Dijo con la voz entrecortada, era tu cuarto. Mi cuarto. Las paredes estaban pintadas de un amarillo pálido, el color de la luz del sol al amanecer. Había una cuna de madera en una esquina y un caballito balancín junto a la ventana. En una repisa, una fila de libros infantiles esperaba a ser leída. Todo estaba impecable, libre de polvo, como si alguien lo hubiera estado cuidando cada día, durante 34 años. Isabel nunca dejó que nadie tocara nada, susurró Alejandro, como si temiera romper el hechizo. Cada año, en tu cumpleaños, venía aquí. Limpiaba todo. Te cantaba las mañanitas. Y te dejaba un regalo. Señaló un viejo baúl de madera al pie de la cuna. Me arrodillé y levanté la pesada tapa. Dentro, envueltos en papel de seda, había 34 pequeños regalos. Un par de zapatitos de lana. Un sonajero de plata. Un libro de cuentos con ilustraciones preciosas. Un vestido pequeño. Cada regalo correspondía a un año de mi vida que no había vivido allí. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Esta no era solo una habitación, era un santuario. Un testamento de un amor que se había negado a morir. Alejandro se arrodilló a mi lado. De un cajón de la mesita de noche, sacó una caja de madera de cedro, lisa y sin adornos. Y esto, dijo, poniéndola en mis manos, esto también es para ti. La abrí. Dentro, atados con una cinta de seda azul, había docenas de sobres. Todos estaban dirigidos con una caligrafía elegante y fluida a mi adorada Ximena. Tu madre te escribió una carta cada año, explicó Alejandro, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Dijo que si algún día volvías, tenías que saber. Tenías que saber que nunca, ni por un segundo, dejamos de amarte. Tomé la primera carta. El papel era frágil al tacto. La fecha, una semana después de mi desaparición.
Mi pequeña Ximena, mi colibrí. No sé dónde estás, y esa ignorancia es un monstruo que me devora cada noche. Pero sé esto, estás viva. Lo siento en mi corazón. Hoy, tu padre colgó un comedero para colibríes fuera de tu ventana. Dijo que mientras ellos sigan volviendo, nosotros seguiremos esperando. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Por favor, vuelve a casa. Con todo mi amor, mamá. Apreté la carta contra mi pecho, un sollozo ahogado escapando de mi garganta. Leí otra, fechada en mi 5º cumpleaños. Mi Ximena. Hoy cumplirías 5 años. Te imagino corriendo, con el pelo alborotado, haciendo preguntas sobre todo. Tu padre te compró una bicicleta. Está en el garaje, esperando. A veces, por la noche, creo que oigo tu risa en el pasillo. La casa se siente tan vacía sin ti. Te extrañamos, mi amor. Siempre. Me derrumbé en el suelo, rodeada de los fantasmas de mi vida perdida. Lloré por la madre que nunca conocí, por el padre cuyo dolor era tan profundo, por la niña que fui y que me robaron. Alejandro me abrazó, y lloramos juntos, dos almas unidas por una misma pérdida y, ahora, por un mismo y frágil renacer. En esa habitación amarilla, rodeada del amor tangible de mi madre, empecé a entender que, aunque me habían robado el pasado, quizás, solo quizás, todavía podía construir un futuro. Pasaron 2 semanas. 2 semanas que se sintieron como una vida entera. Viví en la casa de Coyoacán, un refugio suspendido en el tiempo. Cada día, Alejandro y yo reconstruíamos mi pasado. Me mostró álbumes de fotos, me contó historias de mi madre, de sus abuelos, de la forma en que Isabel se reía arrugando la nariz. Por primera vez, no era una pieza suelta, sino parte de algo. Tenía raíces. Mientras tanto, la licenciada Vargas y su equipo trabajaban sin descanso, moviendo los hilos de la justicia en silencio. La confesión en el lecho de muerte de la niñera, corroborada por la prueba de ADN y la evidencia circunstancial, era abrumadora. La fiscalía estaba lista para actuar. Una tarde, mientras estábamos sentados en el patio trasero, viendo a los colibríes revolotear alrededor del viejo comedero, Vargas llegó. Su presencia, siempre tan profesional, trajo consigo un cambio en la atmósfera. La calma se tensó. Está todo listo, anunció, abriendo su maletín sobre la mesa de jardín. La orden de arresto contra Beatriz de la Fuente y Fernando Rojas ha sido emitida. Podemos proceder cuando usted lo indique, Ximena. El uso de mi verdadero nombre, ahora tan natural en boca de Alejandro, sonaba oficial y definitivo en los labios de la abogada. Sentí un escalofrío. La justicia, que hasta ahora había sido un concepto abstracto, estaba a punto de convertirse en una realidad brutal. Quiero que sea público, dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. Ella me humilló públicamente. La verdad debe salir a la luz de la misma manera. Alejandro me puso una mano en el hombro. Estamos contigo, hija. Vargas asintió, una chispa de aprobación en sus ojos. Tengo el evento perfecto. La próxima semana es la gala anual de la Fundación Rojas. Su Beatriz recibirá un premio por su labor filantrópica. Todo él, quien es quien, de la Ciudad de México estará allí. La prensa, los socios comerciales, sus amigos. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La gran benefactora, honrada por su contribución a la sociedad, arrestada por robar a un niño. Era la justicia poética en su máxima expresión. El plan fue trazado con precisión militar. Los agentes encubiertos se mezclarían con los invitados. El arresto se llevaría a cabo justo después de que Beatriz aceptara su premio, en el apogeo de su gloria. Esa noche, no pude dormir. Di vueltas en la cama que debería haber sido mía durante 34 años. Una parte de mí, una parte que me avergonzaba, sentía una punzada de algo parecido a la piedad. A pesar de todo, ellos me habían criado. Me habían dado un techo, una educación. ¿Estaba a punto de destruir sus vidas por completo? Salí al balcón. El aire de la noche era fresco.
Unos minutos después, Alejandro salió y se paró a mi lado. No preguntó qué pasaba. Él ya lo sabía. Tienes un buen corazón, Ximena, dijo suavemente, mirando las estrellas. Como tu madre. Hizo una pausa. Lo que estás haciendo no es venganza. La venganza es un acto de oscuridad. Lo que tú estás haciendo es un acto de luz. No estás destruyendo nada. Simplemente estás encendiendo la luz en una habitación que ha estado a oscuras durante demasiado tiempo. La verdad merece ver la luz. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. No se trataba de ellos. Se trataba de la verdad. Se trataba de la niña en la cuna, de la joven pintora que murió de pena, y del hombre a mi lado que nunca dejó de buscar. Se trataba de reclamar la historia que me habían robado. El Palacio de Bellas Artes era un hervidero de glamour y poder. Los candelabros de cristal arrojaban una luz dorada sobre un mar de vestidos de alta costura y esmokines impecables. El aire vibraba con conversaciones susurradas y risas forzadas. Desde un discreto balcón del segundo piso, observaba la escena junto a Alejandro y la licenciada Vargas. Me sentía como una espectadora en la obra de teatro final de mi antigua vida. Abajo, en el centro de todo, estaba Beatriz. Resplandecía con un vestido rojo sangre y un collar de diamantes que centelleaba con cada movimiento. Reía, aceptaba elogios, la anfitriona perfecta, la reina en su corte. A su lado, Fernando parecía una sombra, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados. Vi a Sofía, coqueteando con el hijo de algún industrial, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Llegó el momento culminante de la noche. El maestro de ceremonias subió al escenario y, con una voz grandilocuente, comenzó a enumerar las virtudes de Beatriz de la Fuente. Habló de su infinita generosidad, de su dedicación a las causas nobles, y finalmente, de su inquebrantable compromiso con la protección de la infancia. La ironía era tan grotesca que sentí náuseas. Beatriz subió al escenario bajo una lluvia de aplausos. Aceptó el pesado galardón de cristal, lo levantó y sonrió a las cámaras. Tomó el micrófono. Gracias, dijo, su voz temblando con una emoción perfectamente fingida. Este premio no es para mí. Es para todos los niños vulnerables. Porque no hay nada más sagrado que el vínculo entre una madre y su hijo. Un vínculo que debemos proteger por encima de todo. Esa fue la señal. Mientras los aplausos volvían a estallar, las puertas principales del salón se abrieron. No con violencia, sino con una calma deliberada. Entró un hombre con un traje sencillo, seguido por varios hombres y mujeres que, hasta ese momento, se habían mezclado con los invitados. Eran policías. El hombre subió al escenario. Tomó el micrófono de la mano de un sorprendido maestro de ceremonias. El salón quedó en un silencio sepulcral. Los aplausos murieron. Buenas noches, dijo el hombre, su voz tranquila pero resonando en cada rincón del vasto salón. Soy el comandante de la Policía de Investigación. Les pido disculpas por la interrupción. Se giró hacia Beatriz, que lo miraba con una mezcla de confusión y arrogancia. Beatriz de la Fuente, Fernando Rojas, dijo el comandante, su voz ahora dura como el acero. Quedan ustedes arrestados por el delito de secuestro en perjuicio de la menor Ximena Isabel Cruz, cometido hace 34 años. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El galardón de cristal se deslizó de las manos de Beatriz y se hizo añicos en el suelo del escenario. Fue entonces cuando Alejandro y yo descendimos por la gran escalera. Todas las cabezas se giraron. Caminamos lentamente, sin prisa, a través de la multitud que se abría a nuestro paso como las aguas del Mar Rojo. Beatriz nos vio. Su rostro pasó del shock a la incredulidad, y finalmente, a una furia pura y desenmascarada. Su máscara de dama de sociedad se resquebrajó, revelando el monstruo que había debajo. Tú, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Su voz era un chillido agudo y feo. Malagradecida. Te di todo. Te di un nombre, una familia. Y así es como me pagas, víbora. Fernando, pálido como un fantasma, se derrumbó en la silla más cercana, sujetándose el pecho.
Sofía miraba de mí a sus padres, su rostro una máscara de confusión total. Dos agentes femeninas subieron al escenario y tomaron a Beatriz por los brazos. Ella luchó, gritando obscenidades, su glamour evaporándose bajo las duras luces del escenario. Mientras se la llevaban, sus ojos se encontraron con los míos. En ellos no vi arrepentimiento. Solo odio. En medio del caos, de los flashes de las cámaras y los murmullos de la multitud, mi mirada se encontró con la de mi tío Mateo. Estaba de pie, apartado del resto. No parecía sorprendido, solo inmensamente triste. Asintió lentamente, y vi como una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Era una validación silenciosa. Una confirmación de que la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente había encontrado su voz. El telón había caído sobre la farsa de la familia Rojas. El juicio fue el espectáculo mediático del año. Cada detalle de la vida de los Rojas fue diseccionado en los noticieros y las revistas de chismes. El escándalo Rojas estaba en boca de todos. Pero para mí, no era un espectáculo. Era el doloroso pero necesario proceso de poner cada pieza de mi vida en su lugar. El día que me llamaron a testificar, la sala del tribunal estaba abarrotada. Sentí cientos de ojos sobre mí mientras caminaba hacia el estrado. Vi a Fernando, envejecido y encogido en su silla. Vi a Beatriz, desafiante, con la misma mirada de desdén que me había dirigido toda mi vida. No me inmuté. Ya no tenía poder sobre mí. El fiscal me pidió que dijera mi nombre para el registro. Respiré hondo y miré directamente al jurado. Mi nombre es Ximena Isabel Cruz. La declaración resonó en el silencio de la sala. Vi a Beatriz apretar los puños. El fiscal comenzó su interrogatorio, pero yo no necesitaba sus preguntas para guiarme. Sabía exactamente lo que tenía que decir. No hablé con ira ni con rencor. Hablé con la calma de alguien que finalmente es libre de contar su propia historia. Durante 34 años, viví bajo el nombre de Inés Rojas, comencé, mi voz firme. Crecí en una casa llena de lujos, pero vacía de afecto. Me enseñaron que el amor era condicional, que la aceptación se ganaba con obediencia y éxito. Me enseñaron que ser yo misma era una ofensa. Dirigí mi mirada a Beatriz. La mujer que me llamó, hija, pasó mi vida entera tratando de borrar cada parte de mí que no se ajustaba a su molde. Mi amor por el arte, mi pasión por la historia, todo era ridiculizado, minimizado. No lo entendía entonces. Ahora sí. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. No era a mí a quien odiaba. Odiaba el recuerdo de mi verdadera madre, Isabel Cruz, la pintora a la que le robó a su hija. Cada vez que yo mostraba un atisbo de quién era en realidad, le estaba recordando su crimen. Me giré hacia el jurado. Mi trabajo, mi pasión, es la restauración arquitectónica. He pasado mi vida profesional buscando la belleza en lo que otros consideran ruinas. Creo que cada estructura, por dañada que esté, tiene una historia que merece ser contada y una belleza que merece ser salvada. Mi voz se quebró por primera vez. Pasé toda mi vida tratando de restaurar mi relación con la mujer que creía que era mi madre. Tratando de arreglar las grietas, de apuntalar los muros. Pero fracasé. Fracasé porque no se puede restaurar algo que fue construido sobre cimientos falsos. No se puede restaurar una relación que no nació del amor, sino de un crimen. Miré a Fernando, que tenía la cabeza gacha. Y el hombre que me llamó, padre, se pasó la vida mirando hacia otro lado, permitiendo el abuso emocional con su silencio, porque su comodidad era más importante que mi bienestar. Su silencio fue su complicidad. Concluí, mi voz ahora clara y fuerte. No estoy aquí buscando venganza. Estoy aquí buscando la verdad. La verdad es que me robaron mi nombre, a mis padres, mi historia. Me criaron en una jaula de oro, pero una jaula al fin y al cabo. Hoy, finalmente, soy libre. Cuando bajé del estrado, sentí un peso lifting de mis hombros, un peso que había llevado durante 34 años sin siquiera saberlo. El veredicto, semanas después, fue solo una formalidad. Culpables.
Beatriz y Fernando pasarían el resto de sus vidas pagando por el suyo. Sofía, que se había quedado sin nada, me lanzó una mirada vacía desde la primera fila del tribunal. Por primera vez en mi vida, no sentí nada hacia ella. Ni ira, ni celos. Solo un vasto y lejano vacío. Un año después. El polvo del escándalo Rojas finalmente se había asentado. La Ciudad de México, con su memoria corta y su apetito insaciable por nuevos dramas, había pasado a la siguiente historia. Para mí, ese año fue un torbellino de redescubrimiento. Legalmente, volví a ser Ximena Isabel Cruz. Vendí el apartamento de la Condesa y dejé atrás la ciudad que había sido mi hogar y mi prisión. Mi nuevo hogar estaba en Oaxaca, la ciudad de mis raíces, la cuna de mi historia robada. Con una parte de la considerable fortuna que Alejandro insistió en compartir conmigo, y con su guía, hice algo que le habría parecido una locura a Beatriz: invertí en el pasado. Fundé la Fundación Legado Isabel Cruz. Nuestro objetivo no era solo restaurar edificios, sino restaurar el espíritu de la comunidad a través de su propia historia. Compramos una vieja hacienda en las afueras de la ciudad, un edificio magnífico que se estaba cayendo a pedazos, y lo convertimos en nuestro centro de operaciones. Mi taller ya no era un pequeño espacio en un apartamento. Ahora ocupaba un ala entera de la hacienda. El olor a madera, a piedra y a pigmentos naturales llenaba el aire. Pero ya no era un olor de escape, sino de propósito. Contraté a artesanos locales, a historiadores, a jóvenes arquitectos apasionados por la conservación. Juntos, empezamos a devolverle la vida a las joyas olvidadas de Oaxaca: una pequeña capilla con murales desvaídos, la fachada de una casona del siglo XVIII, una fuente de cantera en una plaza olvidada. Pero el proyecto más importante de la fundación no estaba hecho de piedra y argamasa. En el patio principal de la hacienda, bajo la sombra de un árbol de tule, instalamos talleres gratuitos para los niños de la zona. Clases de alfarería, de tejido, de pintura, de historia local. Les enseñábamos a ver la belleza en su propio patrimonio, a sentirse orgullosos de sus raíces. Una tarde, estaba enseñando a una niña de unos 7 años a mezclar pigmentos, sus pequeñas manos manchadas de ocre y azul cobalto. Tenía una concentración feroz, la lengua asomando por la comisura de los labios. Me vi a mí misma a su edad, construyendo mi templo mayor de arcilla. Pero a diferencia de mí, nadie le diría a esta niña que su creación era basura. Aquí, su arte era celebrado. Alejandro, que ahora pasaba la mitad de su tiempo en Oaxaca, me observaba desde la distancia, con una sonrisa serena. Se acercó y me dijo: «Tu madre estaría tan orgullosa de ti, Ximena. Estás haciendo exactamente lo que ella siempre soñó: crear belleza y compartirla». Miré a los niños riendo, a los artesanos trabajando, a los muros de la hacienda que volvían a la vida. Mi trabajo ya no era solo una profesión. Era una misión. Estaba sanando las heridas del pasado, no solo las mías, sino las de una comunidad entera. Estaba tomando los fragmentos rotos de mi propia historia y, con ellos, construyendo algo nuevo, algo duradero, algo real. El sol de la tarde en Oaxaca tiñe el cielo de colores imposibles: naranja, rosa, violeta. Es mi momento favorito del día, cuando el calor cede y una paz suave desciende sobre los patios de la hacienda. Estaba sentada en un banco de piedra, limpiando mis pinceles, cuando Alejandro se acercó. Se sentó a mi lado en silencio, un silencio cómodo, lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. Observamos juntos cómo los últimos rayos de sol doraban la fachada de cantera que habíamos pasado meses restaurando. «¿Sabes?», dijo finalmente, su voz suave. «Cuando Isabel y yo nos enteramos de que te esperábamos, vinimos aquí, a Oaxaca. Nos sentamos en una plaza, no muy lejos de aquí. Y un colibrí se detuvo justo frente a nosotros, suspendido en el aire, como una joya viviente. Sonreí, imaginando la escena. Isabel dijo que era una señal», continuó. «Dijo que nuestra hija sería como ese colibrí, llena de energía, de alegría, y que traería luz a nuestras vidas. Por eso te hicimos la pulsera». Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió. Dentro, sobre un lecho de satén negro, había un dije de plata.
Un colibrí, idéntico al de mi pulsera, pero sujeto a una cadena de hombre, más gruesa y desgastada por el tiempo. Este era el mío, dijo. Lo he usado todos los días, durante 34 años. Debajo de mi camisa. Cerca de mi corazón. Creo que ya es hora de que estén juntos de nuevo. Con manos cuidadosas, desabrochó la cadena y la unió a mi pulsera. El metal de su dije chocó suavemente con el mío, un tintineo casi musical. Dos mitades de una promesa, finalmente reunidas. Miré las dos pequeñas aves de plata en mi muñeca, ahora juntas, inseparables. Ya no era Inés Rojas, la decepción. Ni siquiera era solo Ximena Cruz, la hija perdida. Era algo más. Era una mujer que había encontrado su historia en las ruinas, que había construido un hogar sobre los cimientos de la verdad. La gente de aquí dice que los colibríes son los mensajeros de las almas, le dije a mi padre, mi voz apenas un susurro. Dicen que llevan los buenos deseos de los que ya no están. Quizás mamá siempre estuvo aquí, esperándonos. Alejandro me rodeó con su brazo, y juntos vimos como la primera estrella aparecía en el cielo crepuscular. Mi historia no comenzó con una bofetada en un club de lujo. Tampoco terminó con un veredicto en un tribunal. Mi historia real comenzó aquí, en esta tierra de sol y piedra, con el suave tintineo de dos colibríes de plata en mi muñeca, un recordatorio de que incluso después de la noche más larga, la luz siempre encuentra el camino a casa. Me quitaron 34 años, pero también me dieron una vida, aunque estuviera construida sobre una mentira. A veces me pregunto, ¿el perdón es realmente una opción, o es el olvido la verdadera justicia? ¿Qué piensan ustedes? Gracias por escuchar mi historia. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en la próxima.